Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una introducción a las secuencias. Los objetivos de este video son definir una secuencia, y también determinar si una secuencia dada es aritmética o geométrica. Una secuencia es una lista ordenada de términos o elementos, como vemos aquí. Y cada término en una secuencia identificada por su ubicación en la secuencia, así que A1 es asiemens el primer término de la secuencia. A2 sería el segundo plazo. Y A3 sería tercer plazo. A4 es asiemens el cuarto término y siguiente, así que el suscripto nos dice a qué término de la secuencia se refiere. También hay dos tipos de secuencias. Hay una secuencia finita y una secuencia infinita. Una secuencia finita es una secuencia que tiene un número específico de términos, como vemos aquí, y luego se detiene. Una secuencia infinita, como vemos aquí, continúa para siempre, y sabemos que por el punto a la derecha. Ambos tipos de secuencias pueden considerarse una función donde el dominio sería 1, 2, 3, y tanto, referente a la posición del término y la secuencia. Y la gama consistiría en el conjunto de términos que componen la secuencia. Y a menudo una secuencia se expresa como una regla o fórmula, como vemos aquí. Así que el valor de n se basa en el término que estamos buscando en la secuencia. Así que queremos A1 el primer término que significa n igual 1. Si queremos el tercer plazo, eso significa que estamos buscando A3, so n igual 3. Así que vamos adelante y practicar esto. Digamos que queremos encontrar los primeros cuatro términos de estas dos secuencias. Eso significa que queremos encontrar A1, A2, A3 y A4. Bien, si queremos encontrar A1 que significa n igual 1. Así tenemos 3 por 1, 5. Así que el primer término igual menos 2. A2 nos dice que ahora n igual 2, así que tenemos 3 por 2, 5. Que sería 6, 5, que sería igual 1. Y queremos encontrar A3, así que n igual 3. Tenemos 3 por 3, 5, 9, 5 igual 4. Y luego por último, A4 significa n igual 4. So 3 por 4, 5 que sería 12, 5, que igual 7. Así que los primeros cuatro términos de la secuencia son menos 2, 1, 4 y 7. Así en este caso el dominio sería 1, 2, 3, 4 y la gama sería menos 2, 1, 4 y 7. Vamos adelante y pruebe esto de nuevo. Queremos encontrar A1, A2, A3 y A4. Así que el aviso n es el exponente, tenemos 2 a la primera más 1. Para A1 que sería 2 más 1 3. Para A2 tenemos 2 para la segunda potencia más 1 que es 4 más 1 o 5. Y para A2 tenemos 2 para la potencia de 3 más 1. Eso sería 8 más 1 9. Y entonces por último, A4 sería 2 al cuarto más 1. 2 al cuarto es 16 más 1, así que tenemos 17. Así que los primeros términos de esta secuencia serían 3, 5, 9 y 17. Otra manera de expresar una secuencia es por una fórmula recursiva, y esto significa que cada término en una secuencia se basa en términos anteriores, no en el valor de n. Así que si buscamos esta fórmula aquí que genera los términos, si queremos encontrar A3, debemos encontrar A3, 1 A2. Así que A3 se basa en el valor de A2. Si queremos A5, esto sería A5, 1 A4. El quinto plazo se basa en el valor del cuarto plazo. Tenga en cuenta que nos dan alguna información adicional aquí. Para empezar nos sabemos que A1 igual 3. Vamos adelante y encuentre los próximos dos términos. El primer término igual 3. Vamos si podemos encontrar los próximos dos términos. Así que si queremos encontrar A2, sabemos n igual 2, así que tendremos 4x A y en 2. 1 sería 1. Así tenemos A1, 3. Sabemos el valor de A1, fue dado a nosotros como 3. Así teníamos 4 por 3, 3. Así tenemos 12,
3 que igual 9. El segundo plazo igual 9. Vamos adelante y encuentre un plazo más. A sub 3 va a ser igual a, bien, ahora n igual 3, así que ahora tendremos 4x a sub 3, 1. Eso será a sub 2, 3. Que nos dará 4x a sub 2, que encontramos igual 9, y luego menos la constante 3. Así que tenemos 4x 9x a Siemens 36, 3, así que el próximo plazo igual 33. Así que puedes ver con este proceso. Si queremos encontrar el quinto término, tenemos que continuar aquí y encontrar el cuarto término para encontrar el quinto término. Este segundo ejemplo de una fórmula recursora realmente requiere dos términos anteriores. Y puedes ver cómo nos dan los primeros dos términos para comenzar. Vamos adelante y pruébalo. Así que sabemos que los primeros dos términos son 1 y 2, así que el próximo plazo sería a sub 3, así que ahora n es 3. Tenemos a sub 3, 2 que es a sub 1 más a sub otra vez, n es todavía 3, so 3, 1 sería el a sub 2. Bien, a sub 1 es igual a 1 más a sub 2, que igual 2, tenemos 3. A sub 3 igual 3. Y vamos adelante y encuentre un plazo más. A sub 4 va a igualar a sub 4, 2 eso es a sub 2 más a sub 4, 1 eso es a sub 3. So a sub 4 igual a sub 2, que es 2 más a sub 3, que acabamos encontrado, es 3, así que es igual 5. Así es así como funciona una fórmula recursiva. Ahora vamos a cambiar de marcha, y hablar sobre dos tipos diferentes de secuencias. Una es una secuencia aritmética y la otra es una secuencia geométrica. Una secuencia aritmética es una secuencia que tiene el patrón de agregar el mismo valor para determinar los términos consecutivos. Y decimos que las secuencias aritméticas tienen una diferencia común. Entonces, si echamos un vistazo a esta secuencia y comenzamos a buscar un patrón, lo que notará es que si restamos 6 cada vez podemos generar los términos en la secuencia. Bien, la definición dice agregar el mismo valor cada vez, así que recuerda en lugar de restar 6, podemos agregar menos 6. Y así la diferencia común en esta secuencia es menos 6. Otra manera de determinar la diferencia común de la secuencia aritmética es tomar cualquier término en la secuencia y restar el término antes. Y la manera que expresamos es la diferencia igual a sub n, 1. Así que si es el cuarto término, sería 4, un hexaditro tercer término. Entonces, podemos elegir cualquier término y restar el anterior. Por supuesto, no podemos comenzar con el primer término. Así que si comenzamos con a sub 2, deberíamos restar a sub 1 para encontrar la diferencia común. Tenemos 31-37, que igual menos 6. Y, de nuevo, podemos elegir cualquier término y restar el término antes. Para una secuencia geométrica, el patrón es que multiplicamos por una constante para determinar los términos consecutivos. Indicamos que las secuencias geométricas tienen una relación común más que una diferencia común, y podemos calcular eso tomando cualquier término en la secuencia y dividiendo por el término antes. Si miramos esta secuencia aquí, puedes notificar un patrón, y de nuevo, hay una pareja de maneras de identificarlo. Para ir de 9 a 3 y luego de 3 a 1, podrías decir, bien, el patrón está dividiendo por 3, y esto es verdad. Pero recuerda que dividir por 3 es a Siemens lo mismo que multiplicar por 1 3. En este caso nuestra relación RO común igual 1 3. Y si queremos calcularlo usando los términos de la secuencia, de nuevo podríamos seleccionar cualquier término y dividir por el término antes. Así que si queremos usar el segundo término, solo dividiremos por el primer término. Y así teníamos 3 divididos por 9, que igual 1 3. Esta relación será la misma independientemente de los dos términos que utilizamos. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo más cercano a ambas secuencias aritméticas y geométricas en la próxima pareja de videos. Gracias por ver.